Muchísimas gracias. Una vez más, muy buenos días a toda nuestra amable audiencia. Estamos reiniciando esta entrevista que estaba prevista para las 8 de la mañana. Por algunos temas de internet no hemos podido hacerlo, de manera que les pedimos antes que nada mil disculpas. Hoy vamos a hablar, como lo habíamos adelantado, de esta situación crítica que ha estallado con la revelación de un audio en relación al exministro César Siles, la manipulación del sistema judicial. Así que vamos a saludar inicialmente al hermano Evo Morales Saima, expresidente del Estado. ¿Cómo está, hermano presidente? Una vez más, muy buenos días a usted y a toda nuestra amable audiencia. Muchas gracias. Perdone, disculpas. Primero tema ahora y sobre todo la conexión. Sí, estamos acá para conversar con los doctores, como comentamos hace un momento, cómo evaluar, comentar los graves problemas que tiene el gobierno, por tanto Bolivia, con la manipulación de la justicia boliviana. Denunciamos permanentemente. Ahora, desde las mismas esferas del gobierno se sabe. Yo decía hace un momento, esto montaron, es un socio de gobierno, justicia, otras personalidades, primero para tapar hechos de corrupción, protección al narcotráfico, finalmente a proscripción al movimiento político más grande de la historia. Así resumo. Sería importante a los abogados, expertos, justicia nos explique cómo ven ellos lo que está pasando en Bolivia. En efecto, muchas gracias, hermano presidente. El tema del día de hoy, la manipulación del sistema judicial, como que algunos lo titulan, como alguien del Tribunal de Justicia decía, es un intento de golpe a la justicia. Otros hablan de un consorcio y organización criminal al interior de la justicia. Por favor, para poner en contexto nuevamente, para invitarle al doctor Wilfredo Chávez y nos haga una explicación de lo que ha significado la revelación de este audio. Escuchamos este audio que ha hecho que estalle esta crisis judicial. Lo dicen ellos, para nosotros es la revelación de algo que ya estaba trabajando, que estaba funcionando al interior del gobierno, manipulando la justicia. Escuchen ustedes este audio que hace que el ministro Siles denuncie. Doctor, ¿cómo está? Le habla el ministro de Justicia. Ministro, buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Cómo estás? Buenas tardes, doctor. Sí, hemos estado hablando con el doctor Córdoba, el doctor Campbell. Pero lo que estamos realizando por la debida explicar de los motivos de justicia. Sí, doctor, me anticipó. Complicado. ¿Por dónde está usted? Hola, ¿me escucha, no? Le escucho, doctor, un poquito entrecortado, pero lo estoy escuchando. Dígame, doctor. Sí, le decía que hubiera querido personalmente hablar con usted, pero la distancia me imposibilita, pero ya haber un momento para sentarnos seguramente. Y usted pierda cuidado de que desde acá no vamos a iniciar ni realizar ninguna acción, al contrario, nos estamos moviendo para poder garantizar que el fallo que vaya a emitir se confirme en el Tribunal Constitucional y también controlar cualquier reacción que pueda tener, ¿no? Pero esto está conversado a muy alto nivel, doctor, no se preocupe, queda cuidado, va a estar protegido también usted y debido también a acción de cumplimiento y es bastante coherente y lo que decía al principio, justa, es lo más importante. Sí, doctor, como le comento, ya hemos nosotros hablado de los antecedentes del caso y cómo era el tema, y yo le soy sincero, doctor, un poquito me preocupaba el tema del Ministerio Público, a consecuencia también de lo último que pasó con la doctora de Santa Cruz, ¿verdad? Yo voy a hablar también con Torres y con María, que no se preocupe. Ya, doctor, entonces yo esta tarde voy a estar en La Paz, voy a tratar de comunicarme con la doctora Castro y con el doctor Iván para que cierren pues, los pormenores, algunas cosas de sorteos y esas cosas. Sería ideal si nos vemos un rato. Yo tengo gabinete político, pero supongo que en tiempo 6 estoy libre. No, usted dígame, doctor, como le digo, yo estoy en la ciudad de La Paz, tenemos reunión esta tarde los jueces y yo estoy a su disposición, usted me dice. ¿A qué hora podría ser? Coordino con el doctor Córdoba ahora mismo. Ya, y voy a estar atento, doctor, mucho mejor, así también podemos cerrar al final algunos detalles. Sí, mejor. ¿Ya? Listo, doctor. Perfecto, doctor, hasta luego. Hasta luego, doctor. Le paso con Iván. Ya. Ese audio es el que ha hecho estallar el puchichi, como decimos popularmente. Me llama la atención, doctor Chávez, 3 elementos, dice el exministro. No se preocupe, vamos a garantizar el fallo que usted emita
vamos a hacer que se confirme en el Tribunal Constitucional. Primer elemento. Segundo elemento dice, no se preocupe, está usted protegido. Y cuando le dice, estoy preocupado por el Ministerio Público, que se refiere a la Fiscalía, dice, no se preocupe, voy a hablar con el Ministerio Público. Es decir, la manipulación en todo nivel, al parecer. Doctor Chávez, una vez más, agradeciendo la participación suya, igual que nosotros, los otros invitados. ¿Cuál es la lectura? ¿Qué se presenta? ¿Qué es lo que significa este audio? ¿Y por qué las razones a partir del punto de vista suyo de las denuncias de Siles? ¿Y qué implicaciones tiene en lo social, en lo político y en lo jurídico? Doctor Chávez, muy buenos días. Adelante, lo escuchamos. Bien, buenos días. Quiero indicar al país y saludando al hermano Evo y a usted, Ramiro, y a todo el país, voy a indicar lo siguiente, muy claro. Esta es una parte más de la forma en que el gobierno, a través del ministro de entonces, Iván Lima, y ahora con César Siles, y ha salido del gabinete, han operado todos estos años en el gobierno de Luis Arce para someter absolutamente al sistema judicial, no solamente al órgano judicial, al constitucional y a la investigación penal. Todos han buscado coludir con el objeto de dos temas centrales. Primero, encubrir los gravísimos casos de corrupción que involucran a las autoridades de gobierno, todos encubiertos, y en segundo lugar, proscribir al instrumento del pueblo, al MAS, que era entonces el MAS y PCP, y a su líder histórico, para evitar la participación del pueblo y que el pueblo defina democráticamente qué es lo que quiere para el país. Saben ellos que la única forma que les quedaba era criminalizar la protesta, era criminalizar al líder histórico, era ponerlos con todos los medios de comunicación a su favor, era usar a los jueces para mostrar que supuestamente la justicia estaba operando. Hoy sabemos que no es así, porque este audio, solamente le reitero, es una muestra de cómo el gobierno ha operado en este último tiempo. ¿Qué querían en este caso la doctora Fanny Coaquira? Querían quitarle su cargo al que ha sido elegida por el voto popular, luego de un proceso tortuoso de selección en la Asamblea Legislativa, donde los autoprorrogados se han dado a la tarea de bombardear permanentemente la elección judicial, buscar la autoprórroga, todo con el aval del gobierno, para sacar fallos en contra del pueblo. La doctora Coaquira seguramente era un obstáculo para los fines que tenía el gobierno y se han urdido, se han puesto de acuerdo, se han conectado. Todas las palabras son coherentes. Hay consorcio, hay asociación delictiva, hay quien sabe organización criminal, porque ellos se han puesto de acuerdo para cometer delito y han usado al eslabón más débil, que es un juez. A un juez de provincia le han presionado para que emita una decisión destituyendo a una magistrada. Todos sabemos, Ramiro, que en la selección de autoridades hay un proceso en el que si alguna autoridad no tiene algún papel al día, se puede impugnar. Si no se ha impugnado, pasa la preclusión y luego ella ha pasado la papeleta electoral. ¿Cómo es posible que se haya aceptado esa acción de cumplimiento, entre comillas? ¿Cómo es posible que luego se la haya destituido? Y ahí entra el audio, ¿no? Todo estaba yendo por su camino porque se mencionan varios nombres, todo está yendo bien, entre comillas, para ellos, al mismo estilo de Iván Lima. Iván Lima hizo lo mismo, destituyendo a dos vocales y a dos magistrados, dos consejeros de la judicatura, para tomar la designación de jueces. Ha destituido en su momento, a través de una acción, el mismo modus, una acción de cumplimiento, a los doctores Dolca Gómez y Gonzalo Alcón. Los ha destituido igualito. Y nadie ha dicho nada del 2021 porque estaba avalado por el gobierno de Luis Arce. Ahora que aparentemente se ha descubierto el audio, haciéndose a un lado de este trajín, quieren salvar al gobierno de Luis Arce aislándose. Mentira, han usado el mismo modo operandi. Entonces, mire usted, la proscripción por un lado y por otro lado la corrupción son los temas centrales por los cuales se unen estas autoridades. Los autoprorrogados están obviamente garantizando la corrupción y garantizando la proscripción, y mientras estén ellos presentes allá, va a seguir el mismo esquema, así Siles ya personalmente no esté. Sabemos los antecedentes nefastos de César Siles,
obviamente que un urdido de poder amenazaba, así un sinfín de cosas. Ahora que ya no está con poder, seguramente lo veremos en el llano. Ojalá que no se haya escapado del país, como comentan muchas personas que lo habrían visto ayer en el vuelo 672 del BOA yéndose hacia Santa Cruz. Entonces nosotros sabemos que este es simplemente un paso más que se ha dado. Esta sesión, este foro, Ramiro, debería servir para recordar con los demás colegas cómo han operado para esta toma del poder judicial, del órgano judicial, cómo han operado políticamente para la proscripción, cómo operan ahora ellos y están haciéndolo de manera frontal para tratar ahora de encubrir y desligarse poco más de alguien que se ha portado mal. Mentira. Todo el tiempo han operado así. Hay un audio de hace más de un año que hemos difundido nosotros, como si les decía a un grupo de asaltantes que querían asaltar el MAS y PSP en ese entonces, cómo lo iban a hacer, que habían metido un amparo, que iban a hacer esto, que el Tribunal Electoral iba a confirmar, que el Tribunal Constitucional iba a confirmar, y todo ello se ha confirmado. No es el primer audio, no es la primera forma en que el modus operandi de sometimiento al órgano judicial funciona para el gobierno. Entonces, mire usted, estamos ante un elemento más, le decía, de la forma en la que trabaja el gobierno, cómo han conectado. Aquí no hay independencia de poderes, eso es nominal. Lo que hay simplemente es un gobierno que somete. ¿Y cómo lo somete? Le sabe sus cosas y hace una especie de transacción delincuencial entre grupos de poder que manejan el sistema judicial. Hace un momento recordaba con el doctor Nelson Cox, trabajamos juntos en el Viceministerio de Justicia en la primera gestión del presidente Evo, y decíamos nuestras reuniones eran abiertas, todo el tiempo en una mesa sentados por instrucción del presidente Evo, hablar con el Poder Judicial. Nada de reuniones secretas, nada de ir a visitar al Poder Judicial o meternos en las salas plenas departamentales o del Tribunal Constitucional. Nunca había ocurrido en nuestra gestión. Yo digo en este momento, con la frente en alto, que nos digan cuándo nos han visto en ese tipo de contubernios y charlas con ellos, jamás. Y que nos diga un magistrado, tengo un audio de usted, un chat de usted, no lo van a encontrar. Porque, Ramiro, si algo teníamos en la gestión, cuando hemos trabajado nosotros con el presidente Evo, era eso justamente, independencia. Si acaban algo mal, los denunciábamos. Aquí han sacado tantas cosas, nunca hay denuncias, nunca funciona. El Parlamento no funciona porque están coludidos. Hay una red que ha organizado el propio Luis Arce para encubrir la corrupción, les reitero, y para descubrir al MAS y PSP, y de eso se trata esta parte de haber querido destituir a una magistrada electa por el voto popular, por el Departamento de la Paz, la hermana alteña Fanny Coaquira, que creo se ha ganado con mérito suficiente el cariño de los paseños para lograr ese espacio. Entonces, ese es el escenario general en este momento. Yo creo que en esta sala se va a saber cómo han sacado las sentencias, se va a saber el tema institucional y se va a también saber cómo funciona la proscripción con los diferentes colegas que están ahora sentados en este foro, Ramiro. Yo introduciría así, es un tema política puesta al descubierto con lo escandaloso y asqueroso que resulta siendo ese audio de encubrimiento y de protección que hace Siles, que no ha sido la única llamada. ¿Cuántas llamadas al día habría a jueces de un lado y del otro? ¿Cuántas llamadas habrán a los jueces? Y los jueces tienen que aguantar la presión política, porque así funciona esto, o si no los someten, como han hecho con la hermana de Vilgarzama, cuando nos dio el amparo a nosotros el 4 de diciembre del año 2023, y la han acocinado por todo sentido a ella, la han aprisionado para que no pueda luego combinar y que cumpla el Tribunal Electoral reconociendo la directiva. Ese es un ejemplo y muestra de cómo funciona este consorcio, cómo presionaban. ¿Cambiará la cosa? No sé. A mí me parece que lo que ha dicho el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, el doctor Saucedo, no es franco ni sincero. Él desliga al Ejecutivo. Entonces, todo lo que ha hecho los demás, la autoprórroga, todo está bien y menos esto. No me parece coherente, no me parece honesto con la población decir que una cosa está bien y otra está mal. Hay que ser coherente en todo sentido. Yo creo que hasta ahí me detendría en esta breve introducción que he querido hacer a este escandaloso tema de toma del Poder Judicial por parte del Ejecutivo para fines delictivos. Muchísimas gracias, doctor Wilfredo. Vamos a invitar a continuación a la doctora Cecilia Urquieta, también se encuentra en La Paz. Les vamos a pedir a cada uno de nuestros abogados, por favor, se tomen el tiempo de aproximadamente unos 6 minutos para poder exponer. Doctora Cecilia, muy buenos días. Por favor, sobre el tema la escuchamos. Adelante, por favor. Muy buenos días, Ramiro. Un saludo a todo Bolivia a través de la radio Causachucoca. Un saludo al hermano presidente y a mis colegas abogados. Bueno, este escandaloso audio, este escandaloso
delito que se está cometiendo, que se ha cometido por parte del señor Siles, lo que ha hecho ha sido descubrir, se tiene ahora con total claridad que César Siles es y ha sido el operador político del gobierno nacional, que a través de una organización criminal con jueces y abogados utilizaba el órgano judicial y las acciones constitucionales, especialmente las acciones de defensa, para manipular la justicia a su antojo, para fines políticos. Esto se ha deslumbrado totalmente ahora y se ha deslumbrado el modus operandi, cómo lo hacían a través de estas acciones de defensa. Yo lo que quiero puntualizar en esta ocasión, Ramiro, y para que toda la ciudadanía lo tenga claro, es que a través de este modus operandi nefasto que ha utilizado el señor César Siles, primero como Procurador General del Estado y después como Ministro de Justicia, ha sido en principio para solventar a los autoprorrogados y para crear esta idea falsa de que Evo Morales está inhabilitado. Les voy a comprobar cómo paso por paso esta persona ha sido parte de ese proceso. Por ejemplo, ustedes recuerden, la sentencia constitucional 1010 se emite el 28 de diciembre del 2023, una sentencia constitucional que no tiene absolutamente nada que ver con las elecciones presidenciales, pero el primero que sale a hablar sobre esa sentencia constitucional es justamente César Siles. César Siles, como Procurador General del Estado, saca la sentencia. Ustedes entran a Google y el lugar donde más está esta sentencia es en la Procuraduría General del Estado. ¿Qué tiene que ver la Procuraduría General del Estado con una sentencia constitucional, con un tema de elecciones judiciales? No tiene absolutamente nada que ver. Él dio una conferencia de prensa explicando a detalle que la sentencia de 1010 ya inhabilitaba a Evo Morales, lo cual era total. Estamos hablando fines del 2023. Justamente fines del 2023 se emite la Declaración Constitucional 049, casi días después de emitida la sentencia 1010, días antes, perdón, de emitir la sentencia 1010, el 11 de diciembre del 2023, donde se declara la primera prórroga, la autoprórroga ilegal de estos magistrados. ¿Quién sale en defensa de los autoprorrogados? ¿Quién dice que no hay un vacío legal, se tiene que cumplir esta Declaración Constitucional 049? Es justamente, nuevamente, el señor César Siles. Posteriormente, el 2024, se emite un auto constitucional 083 del 1 de noviembre del 2024, que es un auto constitucional totalmente ilegal porque lo que hace es utilizar el Instituto Jurídico de la Complementación y Enmienda, que esto se debería haber hecho 48 horas después de la sentencia 1010 y se hace un año después de la sentencia, ¿no? O sea, totalmente manipulado para volver a incidir en que supuestamente estaría inhabilitado Evo Morales porque no se podría hacer la reelección de forma discontinua, lo cual hemos explicado en múltiples ocasiones que esto es totalmente falso, que esto no podría ser interpretado a través de una sala constitucional, a través de estos dos magistrados. Es por eso que nosotros también creemos que esta investigación que se está haciendo al señor Siles también tiene que ampliarse al Tribunal Constitucional, especialmente a los magistrados Hurtado y Espada, porque con seguridad son parte de este consorcio, de esta organización criminal que se ha conformado entre el órgano judicial, entre el órgano ejecutivo y el Tribunal Constitucional. En ese momento se emite este auto constitucional 083 por estos dos magistrados queriendo blindar de alguna forma esta sentencia 1010. Y poco después se da ya la autoprórroga, se dan las elecciones judiciales, se da todo el proceso judicial, pero antes de eso, el 2024, el 4 de noviembre, días después de esta autoprórroga, se da la Declaración Constitucional 007, donde se declaran desiertos cinco puestos del Tribunal Constitucional y 2 puestos del Tribunal Supremo de Justicia. ¿Quién sale a defender esto? ¿Quién sale a decir que se puede dejar desiertas ciertas candidaturas para las elecciones judiciales? Es el señor César Siles. El señor César Siles nuevamente sale en defensa del Tribunal Constitucional, nuevamente explica y dice que es posible dejar
en vacancia, dejar desierta la elección de 5 magistrados del Tribunal Constitucional y 2 del Tribunal Supremo de Justicia. Es decir, el señor Siles en todo ese proceso ha acompañado al Tribunal Constitucional mediante una serie de declaraciones para decir que esta autoprórroga era legal, era legítima y tenía que ser cumplida por los órganos del Estado, para que posteriormente emitan ya el auto constitucional 113, en el cual ya existe una prórroga absoluta, una prórroga indefinida, que es la que hoy está en vigencia, ¿no? Y paralelamente se saca ya el año 2025 la sentencia constitucional 007, en la que ya todo la sala plena del Tribunal Constitucional emiten esta sentencia constitucional para declarar de alguna forma modificando la constitución política del Estado, haciendo una interpretación errónea del artículo 168, ya introduciendo de alguna forma en el texto constitucional la palabra discontinua, lo cual es totalmente falso, para que se entienda que el presidente Evo Morales está inhabilitado. Es decir, han utilizado toda la jurisdicción constitucional para, en primera instancia, prorrogar a estos magistrados, hacerles el favor de estar prorrogados, pero ellos paralelamente sacaban sentencias ilegales para hacer creer que Evo Morales estaría inhabilitado. Estas sentencias que nosotros hemos explicado a detalle, que son sentencias que no tienen ninguna cabalidad jurídica, que no son suficientes para inhabilitar a ninguna persona y que estas personas no pueden, a través de sentencias constitucionales, modificar la constitución política del Estado ni restringir derechos, como lo hemos explicado ampliamente. Incluso una arbitrariedad que ha hecho el órgano ejecutivo a través de migraciones, que hace poco un magistrado de altísimo nivel, un abogado de altísimo nivel, el doctor Agra, que ha estado también con ustedes, Ramiro, que él ha explicado con mucho detalle, con mucha claridad, viendo desde el derecho internacional público, cómo estas sentencias también son inconstitucionales, que están siendo manipuladas por la justicia. ¿Y qué han hecho a este abogado? Migración lo ha expulsado del país a través de unos operativos de migración. Es decir, quieren tapar la voz de los abogados y las abogadas que decimos la verdad, que estamos explicando cuáles son los alcances de estas sentencias totalmente inconstitucionales. Pero bueno, lo que yo quiero dejar totalmente claro es que el señor César Siles ha manipulado también al Tribunal Constitucional. Ha manipulado para que exista la prórroga y para que se emitan estos tres sentencias constitucionales que supuestamente inhabilitan a Evo Morales, lo cual es totalmente falso. Y por último, quiero recordar 2 cosas. No olvidemos que también es el señor César Siles, a través del señor Iván Córdoba, el que han sido los que han dejado sin efecto la destitución de la jueza Sandra Gutiérrez, esta fiscal que está llevando adelante el proceso ilegal en contra de Evo Morales. Entonces, están haciendo por las 2 vías, por la vía de la inhabilitación y por la vía de los procesos penales. Se está manipulando en todos los niveles la justicia. Es muy grave lo que está pasando, Ramiro. Realmente es una desacreditación, una desinstitucionalización total del órgano judicial y del Tribunal Constitucional a través de esta manipulación que se está llevando a través de, en principio, el señor César Siles, pero no se deslinda de responsabilidad a todo el órgano ejecutivo y el presidente y todo su gabinete. ¿Por qué? Porque recordemos que son ellos los primeros en salir en defender todas estas acciones constitucionales, son los primeros en defender todas estas sentencias constitucionales ilegales que ya hemos visto a través de este audio cómo se han manipulado y cómo se emiten estas sentencias constitucionales. A través de acciones de defensa se dejan sin efecto actos que son electorales, e incluso se modifica la constitución política del Estado, lo cual es totalmente grave y desinstitucionaliza a todo nuestro Estado, Ramiro. Y por último, yo quiero dejar muy claro que también es importante que se pida
que esta investigación que está llevando el Ministerio Público también se amplíe para los magistrados del Tribunal Constitucional, porque con seguridad son parte de este consorcio, de esta organización criminal. Seguramente que sí. Muchísimas gracias, doctora Cecilia Urquieta. Vamos a proseguir con esta ronda de explicaciones jurídicas con nuestros hermanos abogados. Vamos a ir hasta Sucre con el doctor Orlando Ceballos, ex magistrado del Tribunal Constitucional, abogado constitucionalista. Doctor Ceballos, ¿cómo ve usted esto que está pasando en nuestro país con esto que lo han denominado ya como una gravísima y gran consorcio de organización criminal dentro de la justicia? Doctor, muy buenos días. Lo escuchamos. Adelante, por favor. Ramiro, muy buen día. En Bolivia estamos ante una rosca que se inicia en los mismos ministerios del gobierno, instruido por el presidente Luis Arce, porque nada de lo que hace un ministro es sin consulta y autorización del presidente del gobierno, concertado a través de Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, operativizado por una vocal departamental, ejecutado por un juez de sentencia y con la protección del propio gobierno y del Ministerio Público. Y esto nos está evidenciando, lamentablemente, que en Bolivia la justicia está pervertida con esta inmoral actuación de un ministro, vocales y jueces, y por lo tanto, en Bolivia la libertad misma de los bolivianos y las garantías están en serio riesgo. Definitivamente en Bolivia estamos viviendo una dictadura judicial y una perversión del Estado. Estamos ante la clara demostración de que el gobierno es el artífice principal del modo de aplicar selectivamente la justicia con fallos premeditados mediante jueces y vocales que obedecen mansamente al poder central. Esta es la justicia de Luis Arce, que ha sometido al control político del órgano ejecutivo a las distintas instituciones del órgano judicial. La justicia constitucional ha quedado convertida en el principal instrumento, no solamente para destruir la democracia, sino que ha dado origen a un perverso sistema de dictadura judicial que funciona bajo la fachada de Estado de Derecho. Querido Ramiro, cuando en un Estado tenemos a una justicia incapacitada para ponerle límites al abuso del poder de las autoridades, entonces estamos en un Estado donde la democracia ya está debilitada. Cuando en un Estado las leyes no se aplican de manera igual a todas las personas, por lo tanto, estamos ante una sociedad que está muy limitada y dificultada para lograr cohesión social. Cuando el gobierno en un Estado se preocupa y garantiza que la justicia mire hacia otro lado, ¿no? Y eso es justamente lo que se convierte en el escenario propicio para saquear al Estado y a sus instituciones. Cuando la justicia ya está incapacitada para sancionar a las autoridades, ¿no? Eso es lo que el poder central para encubrir sus corruptelas y sus inmoralidades. Esta es la realidad que nos está dejando lamentablemente la aparición en carne y hueso de una estructura delincuencial que no otra cosa ratifica que estamos viviendo una dictadura judicial y perversión del Estado. Ahora,
a través de esta rosca que se muestra de frente, ¿no? La ciudadanía se da cuenta que la justicia, en los casos de la proscripción del Congreso de la UCAeñe, de la proscripción, el intento de proscripción de Evo Morales, del robo de la sigla, son únicamente fallos manipulados, fallos que provienen de esta rosca delincuencial, y esta es la forma como hoy se gobierna en Bolivia. Y claro, nos sumamos al reclamo de que se enjuicie absolutamente a todos que tienen que ver con esto, pero lamentablemente y con mucho dolor vamos a anticipar a decir de que acá otra vez se va a crear mantos de impunidad, porque para los que cometen este tipo de actos delictivos no va a haber, ¿no?, la rigurosidad de la ley, pero para quienes defienden Estado de Derecho y sistema democrático, ¿no?, se les persigue y se les acalla, se les arrincona lamentablemente con este tipo de fallos que provienen de estas roscas delincuenciales, estimado Ramiro. Muchísimas gracias, doctor Ceballos. Vamos a ir desde Sucre hasta Cochabamba para darle paso al doctor Nelson Cox. Y quisiera, por favor, hermano Nelson, con ejemplos, de repente hasta gráficos, plantear jurídicamente qué daño le están haciendo no solamente a la democracia, sino también a las personas y autoridades que han sido afectadas, en este caso, todo lo que han hecho en contra del hermano expresidente Evo Morales. La doctora Cecilia Urquieta hablaba, por ejemplo, de un caso de la jueza de Ibirgarzama, cuando se ha planteado un recurso y no ha sido cumplida. La jueza ha sido sometida, otra jueza similar en Santa Cruz ha sido encarcelada. Ustedes han vivido como defensores, abogados en estos casos, doctor. Entonces, creo que la gente necesita saber en hechos concretos lo que la maldad que este consorcio criminal de justicia ha realizado en el país. Doctor Nelson, antes que de eso, presidente, adelante, por favor. Sí, Ramiro, lo que usted comentaba son los dos hechos. ¿Y cómo explicar a la población, al pueblo, un pueblo que no conocemos, ¿no?, jurídicamente en detalle, por qué no hay debido proceso? ¿Por qué no hay Estado de Derecho? ¿No? Al escuchar las intervenciones de abogados, nos damos cuenta perfectamente cómo desde el Poder Ejecutivo no ejercían, usando la justicia contra el pueblo, contra la democracia, como decía Ramiro. Sería importante, doctor, como profesionales, ¿no?, cómo somete al pueblo. Yo más tarde voy a recordarles cuántas demandas presentó nuestros diputados, tema corrupción. Yo mismo envié al Ministerio Público protección al narcotráfico con documentos, con grabaciones. Cuando pregunté a algunos miembros del Ministerio Público, ¿qué pasa con esta demanda?, ¿qué me respondieron? Habría que pedir permiso, o preguntar al Ministerio de Gobierno, Eduardo del Castillo. ¿Para qué es el Ministerio Público? Es sorprendido. Documentada, con grabaciones. No, solamente esa pregunta, doctor, para poder explicar, informarnos, orientar al pueblo boliviano. Adelante, doctor Nelson Cox. Bien, hermano presidente, hermano Ramiro, hermanos que nos acompañan en este panel y a la población que sigue Causacho-Uncoca. El día de ayer se ha conocido un hecho que es lapidario para el gobierno, porque se ha develado el formulismo que emplea el gobierno para instrumentalizar las tutelas constitucionales y para brindar protección ante lo que es delito, ante lo que es crimen. Este escenario tiene que ver con autoridades que están en ejercicio y algunas ya no están en ejercicio, porque no nos olvidemos
que el presidente del Tribunal Departamental de Justicia, Iván Córdoba, que había coludido con César Siles, era también su subprocurador de César Siles cuando era procurador. Entonces, están escenarios conectados en esta sociedad de la corrupción. Ayer nos hemos centrado en una sociedad de la corrupción que ha funcionado gracias a Lucho Arce, gracias al traidor presidente. ¿Por intermedio de quién? El primer ministro, Iván Lima. Iván Lima ha creado este formulismo para voltear lo que les daba la gana con tutelas constitucionales, con vocales constitucionales, con jueces constitucionales y con los autoprorrogados, delincuentes que fungen de magistrados en el TCP que coronan todo. Esos son los elementos que ayer dijo César Siles. No te preocupes, todo está controlado, vamos a lograr que se confirme en Sucre con los autoprorrogados, tutelas constitucionales que hacen lo que la Constitución no permite o lo que la Constitución permite hacen desaparecer. Y no te preocupes, voy a hablar con el fiscal general y con el departamental para que nadie te procese, blindaje, para que nadie procese a quienes ellos deciden. ¿Qué ha pasado en esta sociedad de la corrupción? Así, de igual, similar forma han obrado para quitarnos la sigla del MAS y PCP. Han volteado una acción de amparo Nibir Garzama. Cuando habíamos ganado el tema de la OCAEñe, inmediatamente conforman una coordinación con La Paz, hacen aparecer otra acción de amparo en La Paz, para que luego designen a través de esa acción de amparo innombrables que fungen como pacto de impunidad y ahora son los titulares del MAS y PCP para apropiarse de la sigla, instruyendo al Tribunal Supremo Electoral. Entonces, esta acción innoble ha logrado que esta sociedad de la corrupción, a través del formulismo de instrumentalizar las tutelas constitucionales, destruyan la institucionalidad de Bolivia, destruyan el equilibrio de poderes. Ya no hay independencia ni del órgano judicial, ni del órgano electoral, ni del legislativo. Por favor, el órgano ejecutivo ha cooptado todo gracias a los autoprorrogados, gracias al blindaje de la protección penal. Véase aquí, por ejemplo, el proceso que han armado, han amañado, han fraguado en contra del expresidente con informes de inteligencia para que se le haga persecución penal en un caso en Tarija, sin víctima, sin proceso, con una fiscal que es destituida y que luego les repone Iván Córdoba, el que ha renunciado ayer, su subprocurador de César Siles. César Siles fue el que habló en el Tribunal Constitucional Plurinacional del 2020 para que justamente la senaturía que le correspondía al expresidente Evo Morales no se le dé, no se le brinde esa tutela. Ahí han empezado ellos a cooptar con fines absolutamente políticos. Entonces, esta sociedad de la corrupción ha definido que Evo Morales no sea candidato, no solamente quitándole la sigla, no solamente proscribiendo nuestros congresos, no solamente cuestionando, armando procesos penales. Esos procesos penales que son cuestionables porque violan el debido proceso, violan la presunción de inocencia, violan todo ello, y ahí aparece el otro andamiaje, otro delincuente más, el ministro de Gobierno. Con personal de inteligencia fragúan información, con personal de inteligencia hacen aparecer un proceso y coordinan para que la fiscal departamental de Tarija aparezca. Todo efusiva en los medios de comunicación, aunque la habían destituido, pero igual vuelve a aparecer, para que se criminalice al expresidente y hagan creer a la población que hay un proceso penal. Y para ello se hace una tutela, una acción de libertad como defensa del expresidente, ganamos la acción de defensa y claro, ¿qué hacen? Nuevamente recurren a la instrumentalización de las tutelas constitucionales y dicen no, lo que ha dispuesto la juez de Santa Cruz, Lilia Moreno, no corresponde. Y no corresponde porque nosotros decimos, ¿quién hace la tutela? El ministro de Justicia, César Siles, a nombre del CEDAVI, hace una acción de amparo en La Paz para decir, hagan desaparecer lo que ha dicho Santa Cruz y ahora procesenle. ¿Quién dice que le procesen a Lilian? El ministro de Gobierno. El ministro de Gobierno es parte también de este andamiaje. Algo no visible, ¿no ve? Porque ayer no figura. Ayer no figura. Parecería que solamente Lima, Siles, el aparato judicial. Mentira. Tiene que aparecer el otro eslabón. Exhortamos para que el fiscal general Mariaca haga aparecer al otro eslabón de esta sociedad de la corrupción que ha cooptado el sistema judicial. Claro que sí, también es parte de esto el exministro de Gobierno. ¿Por qué? Porque obviamente esta situación no hubiera salido a la luz para nada. Pero ¿quién ha facilitado ese audio?
Eso es con información de inteligencia del Ministerio de Gobierno, del ministro, del Castillo, que por si acaso, que se entere la población, sigue operando. Solo tienen un florero ahí que está figurando como ministro, que es Ríos, pero Castillo sigue operando el Ministerio de Gobierno por instrucción de Lucho Arce. Al verse descubierto en esta situación tan amañada en la que Siles, como ministro de Justicia, aparece en una sala plena hace semanas atrás para instruir que en sala plena los autoprorrogados que le deben el favor al gobierno inmediatamente dispongan la habilitación de Andrónico Rodríguez a través del movimiento Tercer Sistema. César Siles va a canalizar eso a Sucre, porque esa tutela ya habían amañado en Beni para que no se le inscriba, y César Siles, por instrucción del presidente Luis Arce, va a Sucre a pedir que habiliten al movimiento Tercer Sistema para que le inscriban a Andrónico. Eso es lo que ha movilizado para que Del Castillo, que ya no era ministro, ofendido con la traición de Luis Arce, ofendido con la traición de su ex colega, el ministro César Siles, inmediatamente ha hecho que inteligencia filtre el audio, porque él ya sabía cómo operaban, porque el Ejecutivo ha operado así de este gobierno, ha operado instrumentalizando jueces, ha operado hablando con María K. Y por eso, véase en este caso en concreto, hacen la persecución penal contra Córdoba, que es presidente del Tribunal Departamental de Justicia, que coordinó además con César Siles. La vocal Castro, que es la que ha coordinado, también aparece con la aprehensión, le efectúan a ella, y Castro ha dicho que va a hablar todo lo que le ha instruido Del Castillo en muchos casos. Vale decir que Del Castillo también juega en este triunvirato de la sociedad de la corrupción un rol importantísimo en la protección no solamente del narcotráfico, protección de la corrupción, protección de la delincuencia y protección de fines. En este caso, al verse lamentablemente afectado, como él se creía el único candidato del MAS y PCP, no es el Andrónico, todos van a votar por mí, no va a estar Evo Morales, toda la izquierda va a votar por mí. Y al haber obrado la traición dentro de la traición, se entera de eso y hace filtrar el audio. Un acto de venganza puro. Y miren ustedes, habla con María K. María K le debe por si acaso el mandato a Del Castillo, al ministro de Gobierno. El fiscal general ha coordinado mucho en Santa Cruz, fiscal departamental de Santa Cruz, para proteger el tema del narcotráfico, proteger temas de corrupción, proteger todo lo que le ha dado la gana al gobierno por instrucción de Del Castillo. Del Castillo le instruye que persiga a César Siles, persiga también al presidente del Tribunal Departamental, a Castro, a todos. ¿Y quién sale como vocero del Ejecutivo? El presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Ronald Saucedo. Él debió salir con una postura firme, ofendido con el gobierno, y decirle a Luis, no voy a permitir que su gobierno se inmiscuya en el órgano judicial. No voy a permitir que nadie del gobierno destruya la institucionalidad. No, sale a hacer un filtro y dice, no, sabemos que solamente César Siles ha obrado personalmente nomás. No vincula al Ejecutivo. ¿Quién es Ronald Saucedo para lavar la cara al gobierno? Es el amigo personal Del Castillo. El presidente del Tribunal Supremo de Justicia es amigo del Castillo. ¿Qué se ve en esto? Bandos de la delincuencia. Esta sociedad de la corrupción se ha quebrado por intereses de ambición en este escenario político de querer proscribir a Evo Morales, proscribir su candidatura, armar procesos fraguados para que la población crea que tiene delitos y obviamente querer perfilar para ser el Bukele boliviano. No le ha funcionado todo eso y en un acto de venganza ahora ha sacado a la luz todo este escenario y tengan por seguro, aquí tienen que ser procesados exministros también. Lima, Del Castillo, así como Siles. Mariaca tiene que ser interpelado por el Congreso. Debe ser interpelado por el Congreso. Ojalá pues el presidente del Senado un poquito se dé cuenta cuál es su cargo y haga una acción como Congreso, como un órgano legislativo, después de haber cercenado en su fiscalización. Ahora no solamente tienen que interpelar, deben denunciar. Es un delito de acción penal público porque son ordinarios, son delitos ordinarios, no hay fueros ni privilegios, y que se amplíe a los autoprorrogados que no tienen fuero. Eso necesitamos en Bolivia en este momento. La población tiene que reclamar eso, porque en este momento, lamentablemente, eso es lo que ha cundido en estos traidores. Entre traidores se han traicionado, y la población tiene que saber, todo esto ha sido al mando del presidente Lucho Arce. Por eso urge un procesamiento transparente de todos los implicados, porque este modus operandi
porque es una sociedad criminal, sociedad de la corrupción, ha operado instrumentalizando las tutelas constitucionales, ha operado dando blindajes de protección. Fiscal Mariaca ha protegido muchos casos y ante esta situación solamente necesitamos que se exija, que se reclame, que se procesen a los responsables, porque lamentablemente ellos han generado la desinstitucionalización a la cabeza de Lucho Arce, han quebrado no solamente el legislativo, el Supremo Electoral, que cumple y obedece lo que el órgano, de lo que el Tribunal Constitucional determina, por formulismo del gobierno. Han destruido un sistema judicial con autoprorrogados. Y claro, estas autoridades están cooptadas por este poder de personas ambiciosas que están destruyendo el Estado plurinacional, pero han desinstitucionalizado todo lo que nosotros tenemos ahora que reconfigurar. Por eso urge esta reflexión, urge que la población tenga en cuenta que aquí, en este andamiaje, falta también del Castillo, que no se haga el candidato limpio, impune, que no tiene nada que ver. Él tiene mucho que ver, y este escenario tiene que ser sin reserva, porque este gobierno se ha acostumbrado a inventar la fórmula reserva, cuando les incomoda la verdad, cuando les incomoda los cargos, cuando les incomoda los nombres, reserva. No puede haber reserva en este caso. Nos merecemos transparencia, nos merecemos pulcritud, un trabajo prolijo y que todo el sistema judicial verdaderamente sea saneado. Eso es lo que nos merecemos en este momento, estimado Ramiro, hermano presidente, ante esa forma infame en la cómo han procedido y en la forma criminal cómo está funcionando esta sociedad de la corrupción en el sistema judicial. Muchísimas gracias, doctor Nelson Cox. Yo creo que la explicación de los abogados nos abre mucho el panorama, presidente, esperando que nuestra audiencia también esté atento a todo lo que nos han explicado, presidente. Por ahí merece comentarios suyos también al respecto. Si algunos doctores pueden comentar sobre mi apreciación y comentario. Recuerdo perfectamente una sala constitucional de La Paz quita atribuciones a la Asamblea Legislativa Plurinacional, después de que un primer ministro ha sido censurado una interpelación. Quita atribuciones a la Asamblea mediante una resolución constitucional. Una sala constitucional, los jueces, quitar atribuciones es totalmente inconstitucional. En mi forma de entender, ¿no? Ese ministro censurado, después una sentencia constitucional que es inconstitucional, habilitado, sus obras, sus decretos firmados por ese ministro censurado, para mí no tienen validez. Interpretación. Segundo, usted se refería sobre el MAS y PCP. Dijimos oportunamente, Evo sigue siendo dirigente del MAS y PCP, porque no respetó el estatuto, no respetó la ley de organizaciones políticas, menos respetó, yo no sé si estoy equivocado ahí, porque después de que aprobamos el estatuto del MAS y PCP acá, adecuamos a las nuevas normas, con presencia del presidente Luis Arce en la OCN, 2 diputados arcistas hicieron demanda de inconstitucionalidad a TCP. Y los miembros del TCP no admitieron. Significa que inclusive el Tribunal Constitucional Plurinacional reconoció el estatuto del MAS, ¿no? Y cuando hicimos ya el Congreso Ordinario con presencia del Tribunal Supremo Electoral en la OCN, cumpliendo con toda la legalidad, hay 2 informes legales del Tribunal Supremo Electoral, reconoce al Congreso. A 2 semanas convoca otro Congreso en Alto, por la ley de organizaciones políticas. Solo el presidente del partido, jefe del partido, ¿no?, puede convocar a un Congreso, nadie más. En el caso del MAS y PCP, solo Evo puede convocar al Congreso. Congreso ordinario, extraordinario, reunión nacional, nadie más. Yo no he convocado al Congreso del Alto. Por la ley electoral, creo, o organizaciones políticas, solo nuestro delegado o delegado de cualquier partido o movimiento político como el MAS y el PCP puede llevar notas oficiales al Tribunal Supremo Electoral. Y nuestro delegado oficial al Tribunal Supremo Electoral, doctor Diego Jiménez,
no llevó ninguna convocatoria ante el Tribunal Supremo Electoral para el Congreso, supuesto Congreso del Alto. Y con una sentencia constitucional reconoce el Congreso del Alto. No el Congreso llevado acá, en la OK. Entonces yo digo, por eso esa vez dijimos, Evo legalmente sigue siendo dirigente del MAS y PSP. Estoy demostrando dos, uno con relación a la Asamblea y otro con relación al MAS y PSP. Y así como la doctora Cecilia estaba explicando, para mí esas llamadas sentencias constitucionales son sentencias políticas, o tal vez sentencias inconstitucionales. Hay otro, la semana pasada, jueves de la semana pasada, sobre este tema de la suspensión de Pambol, ilegalmente, quita la legalidad, la personalidad jurídica a Pambol. Hicimos un amparo constitucional, ganamos limpiamente, ¿no? Y una sala constitucional de La Paz. Sin embargo, tercer sistema pierde, ¿no? Y en 24 horas en Sucre emitan otra sala, otra sentencia constitucional, no sé cuál es el término, donde a Pambol suspende, ¿no? Todavía, bueno, estos días tal vez pueden enmendar ese error jurídico en Sucre, pero Pambol no puede ya presentar, aunque tampoco rechazado. Sin embargo, habilita el tercer sistema. Compañeros, abogados, doctores, es así un acuerdo totalmente confirmado entre el presidente Luis Arce, Andrónico y los de factos. En otras palabras, anular a Pambol y habilitar el tercer sistema. Así como el doctor, usted estaba explicando, el operador ha sido César Sila, ha ido a Sucre. Los ministros, ministras, en mi experiencia como expresidente, tienen que ejecutar el orden del presidente, decisión del gabinete, decisión del presidente, vicepresidente. Lo que hace César Sila no es un hecho aislado. Yo también me he estado olvidando. Sí, durante el 2020, el operador a nombre de David Choquebanca ha sido César Silas, el que me ha inhabilitado como candidato a senador. Pues esa vez demandamos, ganamos esta demanda, porque Evo estaba habilitado. Bueno, es otro asunto, ¿no? Entonces, aquí hay hay ese socio para perjudicar a Bolivia. Ahora, a ver, a mí me llegaron grabaciones de protección al narcotráfico, 2022 o 23, 22. Antes me llegaron información, yo no quiero meterme, me escapaba, me buscaba, no quería. Trabajadores, tanto policía como también gente civil de Chimoré, Evo está pasando esto, por favor, no es bajo mi responsabilidad, usted denuncie al Ministerio Público. Una madrugada, 5 de la mañana, aparece en la puerta de mi casa. Me entregan la documentación. Llamé al presidente, Luis Arce, tenía contacto todavía. Mira, presidente, esto en mi casa. No tenía mucho tiempo, creo que unos 20, 30 minutos de reunión. Se anotó. Por favor, si esto no paras, los comandantes van a seguir, ¿no? Metidos en el narcotráfico. Excomandante, ahora, con el director, que es comandante de la lucha contra el narcotráfico, el director nacional de la lucha contra el narcotráfico, creo, el coronel Velasco, otro más, no me acuerdo bien, tengo anotado, dice, los trabajadores de Chimoré, una semana pelearon, creo, por $2 millones. O sea, cruzaban, lo que vendieron droga, no han podido, ¿cómo distribuirse? Eso denuncié. Con documentación al presidente, pare, si no paras, va a ser grave. No pasó nada. Pasan meses, me llegan grabaciones ya de protección al narcotráfico.
Yo dije, ¿para qué va a mandar dar al presidente cuando el presidente no investiga esto? Tuve que hacer conferencia de prensa, presentar grabación y mandé un memorial al Ministerio Público. Investiguen, aquí están las pruebas. Y nada. Y por eso investigué un poquito, abrí, ¿qué está pasando? ¿Por qué no están investigando a los funcionarios del Ministerio Público? ¿Y quién me dijo? Lo que hace un momento decía. No, habría que preguntar al ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, para procesarlo, para investigar o no. Y nada. Entonces nos acusan a nosotros, a narcotráfico, ahí están las pruebas. Felizmente tenemos guardado los audios, como también el memorial que hemos presentado al Ministerio Público. Hechos de corrupción. Se ha presentado, se ha denunciado y no pasa por el Ministerio Público. Nada. Semejante hecho de corrupción. Por eso yo resumía son socios para proteger la corrupción, proscribir, ¿no? Y cuando el pueblo protesta, todo es abismo. Yo quería aquí demostrar, a ver, la semana pasada, ¿qué dice? Bolivia entra en la lista gris del Gafi por falta de legislación clave contra el lavado de dinero. Ahora, Gafi también debe ser revistas. A ese lo llego. ¿No? Si leemos todo el documento, plata del narcotráfico, de corrupción y contrabando. Y todos sabemos, el pueblo sabe, semejante protección al narcotráfico. Protector del narcotráfico, ahora candidato a presidente. ¿No? Hoy día llega otra información. La ONU alertó sobre el riesgo de hambruna en Bolivia por inflación económica. De hoy día. La ONU está cuestionando al gobierno. A la ONU también debe ser revista entonces. Gafi es revista, ONU es revista. Problema del gobierno, entonces, abismo. El día domingo vamos a desarrollar en nuestro programa estos temas. Yo advertí permanentemente cómo se puede resolver, ayudar a que no falte comida. Recomendé en las reuniones cerradas, abiertas, y aprovecho esta oportunidad a mis hermanos del campo, del altiplano, del valle, del oriente boliviano. Cuiden su tierra. Siembren. Pero abono, fertilizantes han subido con 150%. Ayer estamos cruzando información. Algunos agroquímicos han subido con 200%. Combustible, ¿no? La semana pasada no había combustible, no había ningún bloqueo. Yo de emergencia que tuve que comprar con 15 bolivianos del litro. Denme el litro que sea 4 bolivianos, 4, más 4, 8, 100%, 12, 200%, 12, si fuera 16 son 300%. Algunos de mis compañeros están abandonando las piscinas de Tambaquí por tema de combustible. Los hermanos del Valle Alto o del Valle Cruceño ya no pueden sembrar. Las semillas se han triplicado. Acá no usamos tanto las semillas. ¿Por qué? Va a haber hambruna. Coincido. Advertí, está cumpliéndose. No digo yo. Yo dije, advertí, pero ahora sí. Por eso yo planteaba cómo poder, en este momento, hay una política, un programa de incentivo a la producción. En nuestro programa de gobierno, para productos que se cosechan en menos de 6 meses, crédito 0% de interés. Por corto plazo, solamente en un año, 0% de interés, bajo una supervisión, producción. Arroz llamado noventón, luego cosechas 90 días, se cosecha en 100 días, ya tienes arroz después de que siembras. A preparar tierra 1 mes y medio, son 4 meses. Para estos productos que se cosechan en menos de 6 meses, interés 0%. Así va a haber comida.
si no va a faltar comida. ¿Por qué comento esto? Viendo este informe de Naciones Unidas, de hoy día, de esta madrugada, ¿no? Y compañeros, o sea, yo diría, si realmente el ministro o exministro César Siles se ha ido, creo que el gobierno ya empieza a escaparse. A los comandantes, tanto de las Fuerzas Armadas de la Policía, defender al gobierno es indefendible. Por defender van a tener problemas legales, especialmente las Fuerzas Armadas. Sacar a los soldados, preparar represión, es totalmente ilegal e inconstitucional. Tarde o temprano, yo escuchaba cuando era niño jovenzuelo, decía, la justicia llega aunque tarde. Un día tiene que hacer justicia, ¿no? Y no cometer el error de defender algo ilegal, algo inconstitucional y un gobierno indefendible. Estamos viviendo por ahora. Para mí, queridos abogados, abogadas, no sé si alguien puede comentar después de mi intervención, no hay debido proceso, por tanto no hay Estado de Derecho y solo tenemos terrorismo de Estado, persecución ilegal, inconstitucional. Estaba sumando con las últimas detenciones, son más de 400 detenidos ilegalmente. Gobernador o gobernadores, alcaldes o alcaldesas que dicen, el futuro presidente desde el año pasado, anteaño pasado, detenidos, ni siquiera la ANA ha detenido a los gobernadores del MAS y alcaldes del MAS y PSP. Es como acallar, como amedrentar, intimidar. Pese a esa situación, hay una rebelión del pueblo boliviano. Ratifico nuevamente, la semana pasada, ya hace una semana, más de una semana, una reunión con Tuto, Manfred, Doria, Lucho, Marcelo Claure. ¿Qué decidieron? Los de la derecha dijeron, no renuncies a la presidencia. Nosotros vamos a proteger, vamos a dar inmunidad para sus hijos, vamos a proteger a tus hijos. Condicionado a no renunciar. Y Marcelo Claure dijo, van a haber un operativo CIA-DEA para detener vivo o muerto a Evo. Ayer un diputado denunció eso. Yo sabía, se ha confirmado. El mundo es tan chiquito, todo se sabe, nada se hace ocultamente. La misma gente que estaba en reunión ahí nos informa. Yo agradezco a los compañeros por terceras, cuartas personas, por favor no diga mi nombre, no me diga de dónde llega esta información. Evo, cuídese, así están operando, ¿no? Ahora que está este problema, si realmente el ministro ya está para Paraguay, esa es orden del presidente para proteger a su ministro operador contra el pueblo, para proteger la corrupción, un ministro que operaba, ¿no?, contra la oposición, especialmente contra un movimiento político anticolonialista, antiimperialista. El grupo de Harvard, en Harvard, ¿qué decidieron? A Bolivia no puede volver un gobierno de izquierda. A Bolivia no puede volver un gobierno de izquierda. Y esta cumbre multipartidaria de Santiago, todos contra Evo. Saludo a algunas intervenciones de algunos candidatos. Entonces, todos contra Evo. Aislar. Mira ahora, para mí, para terminar mi pequeña apreciación, deben devolver la silla del MAS y PSP. Legalmente sigue siendo yo dirigente del MAS y PSP, aunque ya no nos interesa ya, pero legalmente sigue siendo, si se respetarían las normas. No hay ninguna inhabilitación. Esas tres sentencias son sentencias políticas o sentencias inconstitucionales. A ver, esa sentencia de la semana pasada, ¿no?, suspende todavía a Pambol, no puede ejercer sus derechos, aunque todavía no está definido. ¿Qué está haciendo ahí?
que yo sepa, a ver, doctores, una resolución constitucional producto de un amparo es pues de cumplimiento obligatorio por el Tribunal Supremo Electoral. El Tribunal Supremo Electoral está cometiendo, no sé si es delitos, errores, pero no está cumpliendo con la Constitución. Que es el artículo 202.6, ¿no? De aplicación inmediata, cumplimiento obligatorio. Resoluciones constitucionales producto de un amparo. Y el tribunal, los de facto dicen, no, suspendido, vamos a definir después, pero no pueden implementar. Pambol, derrotado, pero amerita acuerdos políticos. Manejar justicia para acuerdos políticos, para socios, eso está haciendo mucho daño a Bolivia, ¿no? Entonces, compañeros, gracias por la explicación, orientación. Si alguien puede completar, aclarar, si me equivoco, aclararme, no soy abogado, pero estando presidente, nunca usamos la justicia a favor de nadie. Yo decía, si he cometido, procesenme. Si he cometido algunos errores, temas administrativos, va a ser por culpa de mi asesor, de mi abogado, no porque Evo, yo soy abogado. Y me orientaron cada 3, 4, 5, 6 meses, auditoría interna. Siempre hay algunos problemas. Eso aprendí. Y nos hemos blindado, por eso hasta ahora no encuentran ningún acto de corrupción, ni en temas administrativos. ¿Qué acto de narcotráfico? Durante el golpe de Estado me investigaron todo el año, no encontraron nada, y no van a encontrar nada, quiero que sepa el pueblo boliviano. El gobierno instruye que corrupción trata de implicar, va a estallar un problema de corrupción. Sáquelo, por favor, estoy esperando eso. Claro, no pueden encontrar ni montar. Si no hay. Entonces usar la justicia para proscribir. Con este hecho, lo que está pasando estos días, Evo está habilitado, ratificando lo que ustedes dijimos, Evo está habilitado. A ver, se reponen esta injusticia. No están inhabilitando al Evo, a ese pueblo, al movimiento político más grande de la historia de Bolivia, a la cabeza de Quechua, Aymara Quechua y otros sectores, al movimiento popular, profesionales, por supuesto. Hay buenos abogados, por eso ganamos también 2 amparos constitucionales. Yo no podía entender cómo va a haber amparo sobre amparo. No entiendo qué está pasando entonces. Ahora nos damos cuenta, hay instrucción, porque repito otra vez, el ministro tiene que ejecutar lo que ordena el presidente. Ahora, si está afuera, el presidente está protegiendo que se vaya afuera. Ojalá esté aquí todavía. Presidente, esté todavía, por favor. No, ¿cómo llaman a esto? Para que no salga de Bolivia. A un arraigo. No, arraigo. Alerta migratoria. No, alerta migratoria. No, que venga, alerta migratoria. Ya debe sacar el presidente. Y si no hace eso, entonces, ya, es bajo protección, va a escaparse, para que no declare, para proteger a su operador con fines netamente políticos. Bien. Doctores. Bien, vamos a invitar, creo que el doctor Nelson Cox levantaba la mano. En Unitel sale esta información, ¿no? Con pregunta, dice, César Siles salió del país rumbo a Paraguay. Señala Unitel, defensa de juez, espera informe de migración. Doctor Nelson, lo veíamos levantar la mano para comentar sobre lo que dijo el hermano presidente Evo Morales. Adelante, por favor. Gracias, hermano Ramiro. Adicionalmente a lo que ha referido el hermano presidente, haciendo la comparación en esta coyuntura, en cualquier otro país que se precie de democracia, que se precie de institucionalidad, cualquier otro país en el que se precie el presidente o la presidenta en un amor propio, inmediatamente yo hubiera renunciado. Desde luego que sí, por el tipo de audio, por el nivel de coordinación, por el tipo de sociedad de la corrupción que se está develando ante ese audio, sí era de pleno conocimiento del presidente. Mínimamente el presidente debería dar un paso al costado, porque esto no le salpica, esto demuestra su autoría. Esto es autoría del propio presidente.
y ha estado manejando todo este tiempo así, porque su única política gubernamental fue anular a Evo Morales, proscribir a Evo Morales o acribillar a Evo Morales, como lo han intentado en octubre del pasado año. Su única política gubernamental es cualquiera, menos Evo, y en eso se han unido con la derecha. Por eso es que se ha venido a menos toda la política pública, se ha venido a menos todo el manejo, estamos en una tremenda crisis porque son un gobierno mediocre, y obviamente cuando han cooptado a través de este formulismo que lo implementan desde el Ministerio de Justicia para voltear facultades de la Asamblea Legislativa, voltear al Tribunal Supremo Electoral en su cuidado regulador, porque es la autoridad democrática llamada por ley para precautelar todas las libertades políticas que tenemos, inmediatamente cooptados por los autoprorrogados para borrar lo que se dice que es Congreso, hacer aparecer un ampliado para que se vuelva Congreso, hacer aparecer titularidades, decir que se olviden de lo que el Tribunal Supremo Electoral ya había discutido en sala plena, porque se ha salido un audio en el que discuten en sala plena y disponen toditos los vocales. No podemos sancionar ni a Pambol ni a Fred porque no corresponde, tenemos que darle nomás garantías, y después de haber juzgado, volver a juzgar porque le ha instruido el gobierno para que sancionen, y eso inmediatamente en el TCP, solamente con la finalidad de que Evo Morales no cuente con una sigla que le respalde para la candidatura, efectúan ilegalidades, inconstitucionalidades. Está confirmadísimo que a la cabeza de su ministro vigente, el presidente estaba hablando, el presidente estaba obrando. Esa situación por demás comprueba que existe en este momento una necesidad de que varios legisladores, algunos que tengan 3 dedos de frente, que se precen en su amor patriótico, que se precen en su investidura, que se precen en su formación, que se precen en su liderazgo, denuncien. Y los que no van a denunciar, los que no van a activar acciones penales, los que no van a querer ni siquiera mover una sola hojita, también son parte de esa sociedad de la corrupción. Veamos que este gobierno ha sido un artífice de la sociedad de la corrupción, del dejar hacer, dejar pasar. Así han permitido pues que su alcalde Villa, socio de la corrupción, tenga semejante perdonazo. Más de 14 procesos, 4 procesos con sentencias condenatorias ejecutorias para que con sus autoprorrogados a la cabeza de Iván Lima Magné le hagan para que pueda estar habilitado, para que no deba plata al Estado. Y cualquier otro alcalde, gobernador, siga robando nomás, no hay problema, no hay Ministerio de Transparencia, ya no hay justicia para los corruptos, tienen blindaje, en tanto y cuanto seguramente les reconozcan un porcentaje. Por eso es una sociedad de la corrupción, este escenario que ha sido favorecido para personas que han delinquido ocupando altos cargos, siguen delinquiendo, siguen protegidos por el fiscal general y también protegidos por los autoprorrogados. Todo eso tiene que destruirse, y desestructurarse, y solo y únicamente va a hacer eso con unas elecciones transparentes, unas elecciones plurales, unas elecciones en las que el pueblo tenga la certeza de que se va a respetar los cánones más altos de instrumentos internacionales de derechos humanos, de derechos civiles, de derechos políticos eminentemente. Lamentablemente no hay institucionalidad en este momento que pueda prevalecer. Han destruido no solamente la democracia, el traidor presidente ha destruido la institucionalidad, ha destruido la certeza de la población de que cree en algo, porque la población no cree ya en determinadas instituciones, en determinadas autoridades, y desde luego que solamente levantando la voz, dando estos criterios, tenemos que generar firmeza para mantenernos absolutamente incólumes nosotros en la búsqueda de que se desaparezca la corrupción, desaparezca este tipo de actos que rayan en contra de la democracia, que este autoritarismo que tiene tendencias fascistas cuando incorporan discursos de odio contra Evo Morales, discursos de odio contra los hermanos indígenas, discursos de odio contra los evistas. Eso es una mala promoción desde un gobierno que está de verdad destruyendo la vigencia de derechos humanos. No podemos permitir esas situaciones. Simplemente quiero adicionar eso ante la elocución de nuestro hermano presidente para puntualizar algunos aspectos que no habíamos mencionado. Muchas gracias, hermano Ramiro. Muchas gracias, hermano presidente. Muchas gracias, hermano Nelson. Vamos a ir hasta La Paz para equilibrar la participación. Doctora Cecilia, comentarios respecto a lo que ha dicho el hermano Evo Morales. Por favor, adelante. Sí, muy brevemente, Ramiro. Dejar en claro que, bueno, se está instrumentalizando la justicia se ha vuelto un negocio hoy en día para el gobierno nacional, que a través de estas acciones de defensa, a través de la justicia constitucional, han instrumentalizado a cualquier cosa que no les convenía, cualquier
negocio que ellos quisieran instrumentalizar políticamente, han utilizado estas acciones de defensa. Como decía el presidente, en el caso de la Asamblea Legislativa, que lo han dejado a la Asamblea Legislativa sin una atribución fundamental, que es la censura, justamente a través de estas acciones de defensa. Yo simplemente quiero concluir diciendo que es necesario que se haga una auditoría judicial para que todas estas sentencias constitucionales sean dejadas, estas sentencias políticas sean dejadas sin efecto. En el marco de nuestra Constitución Política del Estado, se tiene que solicitar una auditoría judicial a todas estas sentencias políticas que se han llevado adelante. Muchas gracias. Gracias. Me parece que es muy importante la propuesta que señala, y creo que la pregunta ahí es al ex magistrado Orlando Ceballos, a momento también de comentar en la última parte, doctor Ceballos, una auditoría judicial. ¿Es posible hacer esto, doctor? ¿En qué tiempos? ¿Quién debería pedirlo? Doctor, adelante, por favor. Querido Ramiro, después de escuchar al presidente Evo Morales, la forma como nos refleja la realidad, no podemos hacer otra cosa que estremecernos por el momento que está atravesando el Estado boliviano. No debe haber en la historia política de este país un ciudadano como Evo Morales que haya sido perseguido de la forma como lo está haciendo. No debe haber un movimiento político en la historia política de este país, ¿no?, tan perseguido y acosado como hoy lo está haciendo el gobierno con el movimiento político que lidera el presidente Evo Morales. En realidad, esta situación nos lleva definitivamente a pensar de que este gobierno, que ya no es un sistema de gobierno democrático, ha derivado en un gobierno autocrático y está mostrando su fase más perversa, persecutoria, policíaca, y por lo tanto los ciudadanos acá nos encontramos en un grave peligro. Han desestructurado el sistema de representación política en Bolivia, ¿no? Y hoy nos están llevando a un proceso electoral de manera perversa y forzada, y lo que pretenden es constituir el próximo 17 de agosto un Estado nuevamente con retorno al Estado aparente. Uno de los principios en los que se funda el Estado plurinacional es la pluralidad y el pluralismo político, que significa que se debe incluir el disentimiento y la existencia de las diferentes opciones políticas e ideológicas, las cosmovisiones, los proyectos de país y las plataformas programáticas, ¿no?, en la representación política, para que la participación verdaderamente sea democrática, ¿no? Han destruido el sistema de representación política, que es una garantía del ejercicio de los derechos políticos de la ciudadanía mediante los partidos políticos. Un partido político, una participación, ¿no?, es un instrumento fundamental de la representación política en el país. Y lamentablemente hoy, ¿no?, todo esto lamentablemente está desestructurado, está por los suelos, y por lo tanto nos están llevando a la catástrofe y el abismo. No se puede conformar Estado bajo estas condiciones cuando existe una asociación delictuosa promovida por el mismo presidente, ejecutada operativamente por su ministro de Justicia, y se usa a vocales, a jueces, a fiscales para perseguir. Es decir, la perversión del Estado ha llegado a tal grado que se ha limitado y anulado las atribuciones del órgano legislativo únicamente para que pierda esa su capacidad fiscalizadora. Se ha puesto de rodillas al Tribunal Supremo Electoral
para proscribir e intentar inhabilitar al presidente Evo Morales. Se ha prorrogado el órgano judicial y el Tribunal Constitucional con la única finalidad de sacar de la carrera electoral, intentar sacar de la carrera electoral al ciudadano Evo Morales. Es decir, estamos presenciando cómo se ha desestructurado el Estado, se han manipulado sus órganos únicamente para perseguir a un ciudadano, intentar sacarlo de la carrera electoral y proscribir al movimiento que él lidera. ¿Qué es lo que nos queda de acá en adelante? Tendríamos que esperar que la justicia cumpla su deber para reivindicar lo que está establecido en la Constitución y en las leyes. Muchos nos tememos que César Siles, si es que no ha salido aún del país, si es que está todavía en Bolivia, le va a garantizar el gobierno que se presente ante el Ministerio Público, preste su declaración, si no lo van a detener, porque detener a Siles, capturar a Siles significaría, ¿no?, evidenciar de que acá el ministro comprometido es por instrucción del propio presidente. Acá lamentablemente vamos a ver cómo se va a empañar este caso y claro, con esto se va a confirmar que estamos ante un Estado persecutor que se ensaña con un ciudadano, con el ciudadano Evo Morales, y que todo lo que hacen los otros órganos únicamente es para perseguir y proscribir. Ojalá, querido Ramiro, que se cumpla con el anuncio señalado por el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, pero que ya ha dado señales de tratar de disfrazar y distorsionar este caso, excluyendo al presidente y tratándonos de idiotas al querer señalarnos de que lo que ha hecho Siles es un acto aislado. En fin, queda esto para la historia y para la política de la ciudadanía, que no podemos permitir impunidad en este caso. Y vamos a seguir denunciando este tipo de actitudes que va cumpliendo el gobierno de Luis Arce con la única finalidad de garantizarse impunidad en este país. Muchísimas gracias, doctor. Presidente, conclusiones. Para terminar mi opinión, el gobierno, en vez de que tenga una política de hacer querer, amar al pueblo, solo tiene una política de hacer odiar al movimiento indígena, a Evo Morales. Semejante campaña sucia, mentirosa, ¿no? Intentan matar al Evo y al candidato a vicepresidenta. Bueno, a mí me hacen disparar. A la candidata a vicepresidenta, dinamitazos. ¿En qué país estamos? ¿No? Y yo quiero sepa, doctores, si se demuestra de cualquier sentencia constitucional o resolución constitucional o alguna norma, si se demuestra que es ilegal, ustedes me enseñaron, son nulos de pleno derecho. Estamos demostrando. Son todos ilegales y con manipulación política. Y todo lo que hicieron, nulos de pleno derecho, ¿no? Y lamentablemente implementa una política para judicializar la democracia, penalizar o criminalizar la protesta social. Ayer un compañero ha muerto en Yayagua, a bala. Bueno, era herido y ha muerto. Otro está en terapia intensiva, a bala. 4, han visto 4 muertos, porque al Renan Cabezas, diputado, no dejaron entrar el día viernes de la semana pasada al hospital de Yayagua. Pero uno entró de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, ha visto 4 muertos. Y hasta ahora no saben quiénes son. Hay fosas comunes
Y dijo, además de eso, el coronel, va a llegar un muerto más. Eso no ha visto. Oficial, amable audiencia, lo que está pasando. Ah, pobres soldaditos, policía. Está comentando sus mismos camaradas de policía. Llevaron a ese operativo oficiales inexpertos, con 3 o 4 meses de servicio. Si el gobierno no llevaba ni a policías, ni a militares, a Yayagua o a Cochabamba, no había muertos, ni campesinos, ni policías. ¿No? Entonces, pero no va a haber proceso. Dijimos que venga una convención internacional a investigar. Algunos compañeros de los Ayllus, Chuylpa, otros, no están ahorita pidiendo investigación, están asustados. Piensan que sus familiares frente a semejantes muertos se escaparon. Algunos seguramente están ocultos por ahí en las serranías, algunos están en el hospital o en el cementerio. Va pasando el tiempo, van a ver a dónde está, no va a aparecer y muerto. ¿Por qué el gobierno demuestra cuántos muertos civiles? Que demuestre. Repito nuevamente, queman 2 sedes sindicales de los Ayllus. Nadie habla de eso. Había una persona que disparaba, presidente, y era un funcionario. Nadie ha dicho si han detenido o no a esta persona, ¿no? El director de Sejip, Yayagua, disparando. Están los videos. No hay ninguna detención ni investigación. Es un paramilitar en el fondo. ¿No? 2 mayorías de los hermanos Ayllus quemados en su sede. No se habla de eso. Por eso es importante una investigación internacional. Esperamos que asambleístas puedan asumir esta responsabilidad para que se investigue. Yo saludar nuevamente la presencia de ustedes. Muchas gracias por orientar al pueblo boliviano para saber cómo está la justicia boliviana. Esta lucha no termina, va a continuar, ¿no? Para hacer respetar derechos económicos, derechos políticos, derechos sociales, culturales. Saludo a Pacto Unidad, mediante un comunicado, una pausa en la movilización, pero decían, estas movilizaciones pacíficas, como siempre, van a continuar en marcha seguramente. A mí me ha sorprendido, ayer me informaron, la semana pasada Manfred organizó con Comité Cívico de Cochabamba marchar contra Evo, contra los bloqueadores, programado para el día de ayer. Ayer salió esa marcha, más bien con ollas vacías contra el gobierno. Está tan consciente el pueblo boliviano. En vez de que sea marcha contra el Evo, contra el gobierno, convocado por Manfred Resvilla. Creo que no está cumpliendo sus compromisos ante el presidente Lucho. Pero la gente sabe que falta comida, hay un problema. No es por bloqueo, es estructural. Hace 2 años ya denunciamos. El gobierno desde hace 2 años bloqueando la economía nacional. Ahora se ve. Por eso hace un momento estaba demostrando, ¿no?, información internacional de instituciones, de organismos, Naciones Unidas condenando. Va a haber hambruna, advirtiendo. Si Naciones Unidas está cuestionando al gobierno, yo digo, Naciones Unidas también debe ser revista entonces. Porque todo problema que tiene el gobierno es por culpa de evismo. Que sepa el pueblo boliviano. Nada más. Muchas gracias, doctores. Quedan invitados a organizaciones, reuniones, concentraciones, para explicar. Yo tengo mañana en la tarde una reunión, si alguien me puede acompañar acá para explicar al compañero de base, jurídicamente, técnicamente. Es importante seguir socializando, informando, además de eso, orientando al movimiento popular. Muchas gracias. Muchas gracias, hermano presidente. A nuestros abogados, decirles también muchísimas gracias por su participación. A ustedes, oyentes amigos, decirles gracias por su gentil asistencia. Permiso.